Antes de comenzar el video, no olvides activar las notificaciones presionando esta campanita, para que así automáticamente te llegue el aviso de cuando suba un nuevo video y puedas disfrutar de este. Saludos. Hace ya algún tiempo realicé el primer video acerca del Sambeto. En ese entonces no había ninguno que ofreciera un análisis del mismo. En este primer video traté de realizar un análisis objetivo, dando a conocer ciertos factores que podían descifrar la causa para revelar este misterio. Tomando en cuenta que cierta parte de ustedes aceptaron estas hipótesis y otros tantos defendían su postura, afirmando que esto podría tratarse de magia, espíritus o inclusive el propio demonio, al grado de sentirse ofendidos. Es por eso que si tu postura es de estas últimas, simplemente no veas este video, porque por más de que se te demuestren pruebas, es tu fiel creencia y sé que no te va a agradar. También con todo esto, comenzaron a surgir más videos sobre el tema y con ello más cuestionamientos, y de entre estos, los que más se repiten y causan más asombro son los siguientes. Hay sambetos que son quemados hasta el final y siguen moviéndose. Un humano no puede girar a esa velocidad y por tanto tiempo es imposible. Y sobre todo, ¿cómo explicas la piedra que gira? Aunque el día de hoy, a diferencia del primer video, se responderán estas preguntas y sobre todo, aún más importante que lo dicho con anterioridad, la prueba definitiva, de que mis sospechas por las cuales realicé el primer video son ciertas, y que solo era cuestión de que el tiempo y un error nos las proporcionara para poder darnos cuenta de qué se trata en realidad este misterio. Esto es Sambeto, revelando el mito parte 2. Saludos. El día de hoy nos enfocaremos a las cuestiones que causan más asombro y a su vez intriga sobre este tema. Recibí muchos comentarios acerca de esta cuestión, como lo vemos en pantalla, y es que las personas que piensan esto están sumamente confundidos. A continuación, resolveremos esta incógnita. Pues para dejar más clara esta cuestión de si son quemados, tenemos que darnos cuenta el principio y final de cuando los sambetos son exhibidos, ya que en la mayoría de los videos simplemente podemos observar cuando estos se encuentran o están siendo preparados para danzar, aunque en algunos otros podemos apreciar de dónde salen y al final a dónde regresan, como lo vemos en pantalla. Aunque si apreciamos bien, estos son cubiertos en su totalidad al finalizar el acto para no poder apreciar lo que sucede con ellos, pero estos nunca son quemados, además de que el quemarlos no es parte del ritual o danza del Sambeto. Pero ¿qué es esto que vemos en pantalla que ha hecho creer a mucha gente que es un sambeto desintegrándose, el cual sigue moviéndose hasta el final? Pues es parte de un video incompleto, pero si lo vemos hasta el final, podrán apreciar cómo sale la persona dentro de las llamas. Esto que sale es una máscara llamada Egungun, y parte de su ritual es el ser cubiertos por paja para posteriormente prenderles fuego y así poner a prueba a esta entidad. Estas imágenes hicieron pensar de que esto se trataba de sambetos, lo cual no tiene que ver con ellos. Ahora que ya sabes de qué se tratan estos videos donde les prenden fuego, está aclarada la primera pregunta. Y quiero dejar claro que no todo lo que esté cubierto por paja es un sambeto. Otra de las incógnitas más cuestionadas es la manera de danzar de los sambetos, es decir, el cómo se despliegan girando en su entorno. Muchas personas afirman que es imposible para un ser humano el realizar tantos giros, afirmando que esto es obra de espíritus u otras entidades. En este video podemos apreciar lo dicho con anterioridad, demostrando así que el Sambeto realiza un gran número de giros sin parar. Es por esto que la gente afirma que es imposible que un ser humano sea capaz de lograr esto, aunque para demostrarte lo contrario, te presento la danza turca Cerviche. En esta podemos contemplar que el número de vueltas y la rapidez de los movimientos es más impactante que los del mismo Sambeto, realizando un mayor número de giros y con una mayor rapidez, demostrando lo que para muchos era imposible y dejando así más que resuelta esta cuestión. Ahora una de las más esperadas preguntas por responder, se trata de la piedra que gira. Muchos realizaron esta pregunta,
Pero antes de comprobar cómo se hace esto, analizaremos ciertos factores que estamos dando por alto, como son estos fetiches que supuestamente materializa el Sambeto. Pero lo que debemos de apreciar es que la mayoría de estos cuentan con movimientos mecanizados. Sin embargo, he recibido comentarios exponiendo que estos no podrían ser manipulados por un motor interno ni nada mecánico, ya que esta gente no tiene los recursos para comprar nada de lo antes mencionado. Pero creo que los estamos menospreciando. A continuación podremos observar una serie de videos en distintos festivales donde son exhibidos estos Sambetos, aunque a lo que debemos prestar atención son los teléfonos que usan las personas para grabarlos, y es más que claro que tienen los recursos para realizar lo comentado con anterioridad. Ahora que queda más clara esta parte, analicemos el video de la famosa roca que gira. Lo que primero debemos tomar en cuenta es que estos fetiches son distractores y se les está dando más interés del que debería. Pero en fin, si buscas, no existe otro video de un Sambeto que tenga este tipo de fetiche, es el único, y como tal vamos a recrear esta misma escena considerando la velocidad a la que gira y las grandes dimensiones de la roca. Con esto se pretende que sea lo más apegado al video original. Y por fin, te presento la secuela de La piedra que gira. Aunque la pregunta aún no está resuelta, ¿cómo es que la roca gira? Pues por algo te hice mucho hincapié en la cuestión de los motores. Te contaré de manera rápida para no alargar más este video lo necesario para elaborar lo que te muestro en pantalla. Se necesita primero elaborar la roca y como no logré encontrar una semejante elaboré una con cemento. Ocupé como molde para sus dimensiones un bote de pintura. Una vez creada la piedra por su peso, busqué un motor que pudiera hacerla girar. Debo confesar que lo más difícil es crear la base para que el motor esté unido a la piedra, ya que tiene que ser una roca portátil y así poderla hacer girar en cualquier lugar. En un posterior video te mostraré paso a paso cómo elaborarla, así que por el momento es solo lo que te mostraré. Aunado a esto, es muy difícil poder tocar estos artefactos o grabarlos, ya que si se mostraran expuestos son protegidos hasta por las mismas autoridades como lo vemos en este video. Sin embargo, todo era cuestión de que sucediera un error de coordinación para poder mostrar la prueba más fidedigna y resolver todo este tema. Y para finalizar, te presento el Sambeto al desnudo. Espero que el video te haya gustado. Yo solo cumplo con mostrarte las evidencias. Aún así, hay cosas que no podemos explicar, y al final tú eres quien decide si creer o no. Sígueme en Facebook, ahí subo contenido diariamente, te dejo el enlace en la descripción. Y sobre todo, no olvides suscribirte. Y recuerda, déjate llevar por algo más interesante.